Bueno, abrimos la sesión que se llama Estructuras y Funcionamientos. Es la segunda temática del cuarto bloque. Hoy es 10 de marzo, viernes del 2017. Pues a ver, nos compartían aquí nuestros compañeritos, compañeritas y compañerites sus diferentes cuestionamientos y lo que surgió. A ver, cuéntanos, como qué dudas surgieron, qué pensamientos, qué opiniones, qué cosas. Que me observan todos. Esa expectativa. Dijiste que quedas con muchas dudas. Bueno, pues déjame estructurar preguntas. A ver. Pues hablaba de perversión pero al principio mencionaba inversión y otro término, o sea, que al parecer los usaba juntos, pues, pero... ¿Desviación? Desviación y inversión. Entonces, eso era a lo que entendí de la perversión, o sea, pero no sé. Yo la verdad no leí esta lectura. De hecho, por eso les pregunté de qué libro. No me han dicho de qué libro lo sacaron. Yo nunca. Ni del autor. Ya después les dije, habíamos checado el de Joel Lore, el de Estructuras Clínicas, donde explica, pero ya se me fue el rollo y ni pedo, pues. Pero aquí estamos, es lo importante. Y no. A ver. Sí, es que la lectura empieza diciendo esto de lo que dice Freud acerca de la perversión, que es el negativo de la neurosis. Y ya empieza a desarrollarlo a partir de lo que dice Freud y luego ya mete lo que dice Lacan. Es así como en lo que se centra, pero sí empieza con eso, la inversión de que la pulsión puede ser o inversión o perversión, pero que la inversión viene desde la desviación o algo así, y que la perversión es el fin. O sea, la perversión está en el fin y no en el objeto. Cierto. La inversión estaba en el objeto pulsional. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero te puedo decir lo que decía la lectura. Sin leer, nos va a explicar. No, pero pues es que ya estos temas es de lo que más vemos en psicoanálisis. Más. Sí, sí es. Y tú no lo has revisado porque no estabas en las otras clases de clínica. Pero a ver, estructuras. Digamos que recuerden que esta cuestión de las estructuras fueron una propuesta de no nada más de Freud, también de otros teóricos de esa época, cuando hablaban de patologías, ¿no? Pero Freud y el psicoanálisis le dieron otro tinte, ¿no? Porque ya no era nada más una forma de, como ya lo hemos visto en otras lecturas y en otras discusiones, donde el psicoanálisis no considera como el síntoma como lo determinante, ¿no? En un sujeto, ¿no? O más bien, sí es determinante, más no clínicamente, si me doy a entender, ¿no? Ni en su discurso, ni subjetivamente, ni en lo social. O sea, un obsesivo no es un obsesivo, si me doy a entender, ¿no? O sea, es una persona, una subjetividad que acontece y se ha estructurado y ha funcionado en este tipo de rasgos, más no es el obsesivo, como nos lo enseña, ¿no? No sé si la psicología... Etiquetarlo. Ajá, exactamente, la etiqueta, ¿no? Que en la psicología como que hay varias posturas, ¿no? Con este respecto a la etiqueta, ¿no? Unos dicen que funciona, otros dicen que no, unos dicen que chinga más que funcionar, o sea, como que más que funcionar, como que disfunciona más a la persona la etiqueta, ¿no? Entonces, la propuesta del psicoanálisis para entender esta cuestión habla mucho de la cuestión hablas de la cuestión estructural, de cómo el psiquismo se ha estructurado, ¿no? O sea, cómo se han estructurado los psiquismos. Cada psiquismo se ha estructurado diferente, eso ya lo sabemos, ¿no? Es lo que hemos hablado de la subjetividad, ¿no? O sea, y cada subjetividad, cada estructura, cada psique ha presenciado, ha vivido, ha acontecido, ha
ha hecho frente a diferentes situaciones y se ha vivido diferentes situaciones, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahí o no sé? Va bien. Muy bien. Entonces, las primeras estructuras que surgieron, o las, más bien, no creo que sean las primeras, pero digamos que estas estructuras fueron las más guías, las directrices en la obra de Freud y en la posterior a Freud, hasta que hubo unos giros, ¿no? Giros de escuela, como ustedes ya saben, ¿no? O sea, ha habido muchas escuelas psicoanalíticas y muchas posturas donde abandonan de plano el concepto de estructura y hablan del concepto de funcionamiento, que ahorita más adelante lo veremos, y otras que totalmente abandonan tanto la estructura y el funcionamiento por apostar a otro tipo de clínica y otro tipo de cómo entender el psicoanálisis, ¿no? Pero yo creo que propusieron estos temas. Yo creo que porque es importante, ¿no? Que conozcamos bajo qué lógicas y cómo funcionaba, ¿no? El psicoanálisis, al menos desde la ortodoxia, ¿no? Desde lo ortodoxo. Más no es determinante. O sea, me gustaría remarcar eso, que las cosas ya no tienen por qué ser así. Hay personas, hay psicoanalistas que siguen pensando así, más sin embargo no forzosamente tiene que ser así. No es la única forma de entender el psiquismo. ¿Por qué? Porque Freud, en este entonces, él sí entendía la estructura como algo interno, ¿no? Como una estructura psíquica interna, que ya después, posteriormente, cuando introduce el yo y el ello, en donde el yo y la estructura también convive y confluye con la social, ¿no? Entonces no nada más es una estructura aislada, sino está en contacto y en diálogo y en renovación con lo social, entonces no está aislada, más en un tiempo sí como que se preveía, y era una crítica del psicoanálisis, ¿no? Que pensar que todo venía del sujeto, ¿no? De adentro hacia afuera. Ajá, todo es del sujeto y nada más que el sujeto, como un tipo de solipsismo, ¿no? Pero pues no forzosamente, y se fueron cambiando estas posturas. Entonces, no me va a gustar decir todo esto, pero pues ¿qué tiene? Porque yo tampoco ya estoy de este lado, pero igual, vamos viéndolo. Las neurosis son estructuras psíquicas que se fundan, bueno, se habla de dos tipos de neurosis generales, o sea, se habla de las histéricas y las obsesivas. Este tipo de neurosis, cada uno tiene su particularidad, más sin embargo no están separadas, no son neurosis diferentes, más bien es cómo se expresan las mismas neurosis. La psicosis, como saben, pues tiene, bueno, en lo que han visto en psicología clínica, pues han visto que tiene que ver con lo de la pérdida de la realidad, la imaginación, no hay diferenciación, la incapacidad de simbolización y todo eso, ¿no? Y ya después, más adelante, pues se vio como toda esa cuestión paranoide, ¿no? Y persecutoria, ¿no? O sea, como que en la psicosis se prevalece mucho esto. Ahorita, en la cuestión del funcionamiento se va a aclarar muchísimo la psicosis. Y la perversión tiene que ver con, ¿cómo lo habían dicho? Habían dicho un concepto muy bueno, desviación y ¿qué? Inversión. Inversión. Tiene que ver más bien con una desviación de la pulsión. Ahora, todo esto es importante, también voy a hablar sobre aquí de pulsión, perdón. Porque pues no sé si recuerden lo que decía Freud en su obra, ¿no? Acerca de la pulsión. La pulsión para Freud es como la energía, ¿no? De vida, es lo que él explica como la fuerza, ¿no? Sí. Que mueve al individuo a hacer cosas. Sí, la libido, es la teoría de la libido, la teoría de la pulsión. De hecho, ahorita que hablamos es muy interesante porque esa fue de sus tópicas, ¿no? O sea, los destinos de pulsión. De hecho, se me olvidó poner eso. Los destinos de pulsión, pues ya saben, ¿no? Se habla de que hay unas pulsiones de vida y otras pulsiones de muerte. Que la pulsión de vida, en algún momento dijo que eran las sexuales y las de autoconservación. Pero estas, pues ya después como que ya no les quiso hacer como tanta división y dijo pulsiones de vida. Más que nada también con la fundación de la pulsión de muerte, que antes de eso le llamaba Destrucción. Es como de instinto de destrucción, instinto, también le llamaba
principio de Nirvana, cuando decía que como que el sujeto busca la completud y regresar a la nada o al todo y así. También llega a hablar de que el instinto de muerte, perdón, la pulsión de muerte es como la que está encargada de separar las cosas, ¿no? Como de fragmentar, y la de vida tiende a unir, ¿o me equivoco? Está complejo eso porque parece paradójico, porque Sí. justamente la pulsión de vida es que depende de una parte de su obra y depende, porque por ejemplo la pulsión de vida une a través del amor y la sexualidad, pero separa porque la vida es cambiante y todo va cambiando. Todo esto lo trabaja en el escrito, ay, se me olvidó. Bueno, total, donde dice que todo está cambiando y todo está en renovación y que no hay nada fijo, más que la muerte. O sea, la muerte es lo único que es como continuo y estable, ¿sí me doy a entender? No, la nada, o sea, la muerte. Entonces habla de que existen diferentes destinos, ¿no? De la pulsión. O sea, las pulsiones de vida van hacia un lado, ¿no? Hacia la sexualidad, hacia el convivir, el hablar, el relacionarnos, el tener sexo, obviamente, masturbarnos, la erotización. O sea, no nada más la genitalidad, sino la erotización del cuerpo y de las personas y de los lazos sociales, eróticos, afectivos, lo que sea. Y la muerte apuntaba justamente hacia la propia aniquilación del sujeto de una forma inconsciente. De hecho, estas dos son inconscientes, pues no hay ninguna consciente. La pulsión está meramente en lo que le llamaba el ello, o en el inconsciente, ¿no? Entonces la muerte siempre apuntaba hacia el lado de la destrucción del mismo sujeto y en relación a otros, pues. ¿Por qué? Porque ya Freud, más allá del principio de placer, es cuando introduce este concepto de pulsión de muerte, donde dice de que al final de cuentas el organismo lo único que busca es regresar a lo no orgánico, pues. O sea, ¿por qué? Porque pues es el fin último, pues, de todos y todas y todos los seres vivos, pues. Y es la única forma en cómo el sujeto puede encontrar una paz. No estar enfermo, no estar mal, pues. Entonces, es interesante porque es importante saber de esto de las pulsiones para saber de las estructuras. Porque digamos, lo voy a plantear así más o menos. No sé, ustedes también me gustaría que opinaran y dijeran cómo se les hace y si tienen otra forma de proponerlo, pero yo lo diría así, ¿no? O sea, la pulsión es como si es la energía para Freud, es lo que habita en el sujeto y quiere moverse, ¿no? O se direcciona en diferentes lados, son desorganizadas, las pulsiones son desorganizadas y no forzosamente tienen que ser hacia un lado, ¿no? De hecho, por eso Freud se cuestionaba, por ejemplo, en la cuestión de las pulsiones sexuales, que decía, si los biólogos dicen que la sexualidad normal es heterosexual y de congéneres, o sea, de cierta edad, o sea, todo, como muy normativa, ¿no? Como la biología, en edad reproductiva se reproducen entre macho y hembra y así, ¿por qué en los humanos no sucede eso? Pues porque hay hombres que se meten con otros hombres, porque mujeres con otras mujeres, porque hombres con niños o niñas, porque hombres con animales, porque mujeres con cosas o con objetos, o sea, ya se vuelve otra cosa, ¿no? Es un cuestionamiento, ¿no? Que se hace para Freud en esta época, ¿no? Para muchos psiquiatras, neurólogos y los que estaban abriendo este campo de la psicopatología, pues decían que era una psicopatología, era una enfermedad y pues hay que corregirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciencias, la clínica psicológica en ese entonces, o la clínica mental, claro que preveía obviamente para, ¿cómo se llama? Una normalización, ¿no? De los sujetos, ¿no? Para que se estabilizaran o no tuvieran estos rasgos medios extraños. Entonces Freud introduce estos conceptos como pulsiones. Entonces, digamos que son, como dije, son las energías que habitan en la persona. Entonces, ¿cómo la persona, ante la realidad que está viviendo, o las realidades que está viviendo, más las pulsiones que lo habitan, cómo afronta ese choque, ¿no? Y ese choque es lo que le llama como síntoma, o le llama malestar, angustia y demás, pero este choque, esta cosa que va a resultar de estas fuerzas, es lo que va a ser estructurante para un sujeto. O sea, estructurante en cuestión de que le va a ayudar al sujeto en definirse ante el mundo y ante sí mismo, ante él mismo. Entonces la neurosis es un poco más como, es una forma de afrontarse y de estructurarse al mundo, también la psicosis, también las perversiones. Bueno, podría ser que la neurosis fuera como lo del super yo, psicosis yo y la perversión del ello.
fíjate, hay freudianos o psicodinámicos que explican ese así, ¿no? Como de la neurosis es cuando el superyo está bien fuerte y bien ponchado y que somete al ello, ¿no? Y dicen que, y en las otras es al revés, como si el ello sometiera al superyo. De hecho, esto también lo explica Freud en una de sus obras cuando habla de un carruaje, que según eso, ¿cómo era el carruaje? Lo explica y que existen dos caballos, que existe un caballo blanco y un caballo negro, uno es el de la vida y otro es el de la muerte y depende hacia dónde se direccione el yo y etcétera, etcétera. La cosa es que pues esas eran metáforas para explicar Freud lo que está proponiendo, pero es un poquito más complejo, no puede ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque en la neurosis sí sucede lo que dices, lo que sucede en la neurosis es que el sujeto trata de abstenerse a todo lo que la norma dice, mas sin embargo, al estar invirtiendo sus pulsiones, genera angustia y le genera síntomas. ¿Sí me voy a entender, no? O sea, y eso es lo que le va a provocar síntomas de tipo histéricos o obsesivos. Precisamente por eso es neurosis, porque la perversión, según decía la lectura, que es normal, pero digamos que esta parte que la niega, entonces genera la neurosis. Por eso sería como el negativo de la perversión. Sí, porque niega la pulsión. Pero entonces la neurosis reprime todo el tiempo a la perversión, porque si no estuviera ahí saldría la perversión. De hecho está interesante lo que propones, porque algunos freudianos y algunos psicoanalistas son muy rígidos en decir que o eres perverso, o eres psicótico, o eres neurótico. Algo tienes que ser. Y si no eres border, eres border. O sea, desorganizado, eres una estructura desorganizada. Yo considero, y otras personas, otros psicoanalistas consideramos en que realmente las estructuras psíquicas no son de un solo tipo, ni son inamovibles. O sea, es como un edificio. Cuando levantas un edificio no nada más ocupas cierto tipo de ladrillos, ocupas otro tipo de ladrillos, ocupas pintura, ¿cómo se llaman las vigas? Se ocupan muchos materiales. Las estructuras no se hacen de un solo material, se hacen de muchos materiales. Entonces yo y otros psicoanalistas hemos propuesto que realmente las estructuras son combinadas, ¿no? O sea, siempre va a haber algo de psicosis y de perversión ante todos los sujetos. O sea, ningún sujeto es neurótico puro, ni psicótico puro, ni perverso puro. Exactamente. Entonces, sí, o sea, se me hizo interesante porque entonces sí puede haber algo del orden de la perversión dentro de un neurótico. Más sin embargo, en la pulsión y cómo se defiende de esa pulsión, que son los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, aunque eso así le puso Anna Freud, así el nombre textual, pero las formaciones de defensa, pues lo que decía Freud, en cómo hacemos frente a estas pulsiones, ¿no? A lo que nos mueve, y eso es cómo nos estructura. Entonces una inversión de la pulsión es lo que da la neurosis. Este mecanismo, ya se me está olvidando, ¿cuál era? La perversión es la renegación, que después Lacan ha introducido el concepto de forclusión. No, ese es en la psicosis, sí, renegación. En la psicosis era forclusión, le dice Lacan. Y Freud le pone otro nombre, ya se me olvidó. Tenemos rato no dentro de esto. ¿Qué significa forclusión? ¿No era denegación? Pues sí, que estaba parecido a renegación, pero no recuerdo exactamente. Creo que era denegación. Si no, pues vamos revisando eso. Y la neurosis y represión. Esas esquemitas son como, o sea, no son inamovibles como dije, pero es como que de donde se nutrió mucho tiempo el psicoanálisis, ¿no? Para entender el psicoanálisis y la clínica y bla. Entonces, estas formas de defensa son las estructurantes, pues, o son las formas en cómo dan lugar a una estructura. Cómo la pulsión atraviesa esto para dar el resultado de este tipo de formación. ¿Sí me voy a entender, no? Porque todo esto, más la vida social y todo eso, crean conflictos, y cómo el psiquismo afronta estos conflictos y cómo se estructura a partir de esos conflictos que está presentando. Entonces lo que acabas de notar son síntomas,
o cómo se presentan en una neurosis, sería la represión del síntoma. Más bien, el síntoma serían estos. Que la neurosis, pues ya como está esto. En la psicosis y las perversiones son más diversas, por eso como que es más innecesario es más difícil pues el querer decir, en la psicosis se presentan estas, que fue lo que pasó con el DSM, ¿no? No sé si recuerdan que así sucedió en el DSM, que las neurosis las fueron desenglosando y bla bla bla, y después la psicosis también, la psicosis, ¿cómo se llama? Persecutoria, la psicosis no sé qué tanto, y las perversiones también las fueron así desglosando, ¿no? Fetichismo y bla bla bla, y la zoofilia, exactamente, todo eso lo fueron desglosando. Hola chicos, chicas, Hola. ¿La conclusión qué es? La conclusión... sí. Está como esto, como a lo que yo lo entiendo, y bueno, ahorita va a dar el ejemplo con eso, queda muy claro, como que nunca pasó. Es esto de, lo menciona Luis, que en los juicios, cuando se dice algo, pues, y se dice, eso queda forcluido, se borra del registro. Ajá, del registro, así como nunca pasó. Ajá, así de... Borraban todos. Así exactamente, no pasó, pero pues sabemos que sí pasó. De hecho, la cuestión de la fortuna es que sucede, pero no queda registrado en el orden de lo simbólico. Es por eso que deviene en una alucinación psicótica en lo real. ¿Podrías poner un ejemplo? Bueno, no sé si tal cual un ejemplo, pero se dice que la alucinación de cada psicótico es muy particular, ¿no? Y que esa alucinación refiere a un significante que fue forcluido. Entonces, digo, cada caso es especial y específico y en el sentido de que se expresa en significantes diferentes, pero sí es como así. O sea, simplemente es borrado, pues, o sea, una parte es borrada no es registrada, no es borrada, simplemente no es registrada. Pero es porque causa conflicto, ¿no? Uh-huh. Demasiado conflicto que entonces hace... Exacto. Pasa esto que se borra. Por ejemplo, bueno, no sé, más bien ponerlo a consideración si es o no. Hay una película que se llama Santa Sangre, no sé si la han visto. Ajá. ¿Nadie más? Santa Sangre. Santa Sangre, está bien loca. Bueno, pues ya ni modo, es que si no les digo, no doy de boca como el ejemplo, pues. No, de todos modos está chido, o sea, aún diciendo esa parte vale la pena verla. Al chico se le muere su mamá y él empieza a caracterizarse de ella, o sea, en la película no pareciera que ella no está, ella está a partir del cuerpo de él, porque él niega que haya muerto. Entonces él se regaña a sí mismo y él se disfraza de ella y le habla y le deja tareas y lo castiga, pero está como esa decisión de que es ella sigue ahí. Entonces no sé si tendría que ver con una forclusión de la muerte de la madre. Que nunca se registró. Nunca se registró que muriera. Sí. Y a ver, en el caso de... psicosis o algo así. Por ahí va. Ahora, ¿cómo lo pondrían ese mismo caso en neurosis y perversión? ¿Cómo sería? Perversión sería, por ejemplo, que utilizara el cuerpo de su madre, ¿no? O sea, que lo manipulara para que pareciera que sigue vivo.
en sentido del que utiliza ese objeto. Sí, de que no acepta la muerte. Ajá, y al contrario, la utiliza. Y le para dice, yo te que voy a no. dar vida y yo te voy a mover y tú vas a Aunque estar eso está vivo. muy bizarro, pero Sí, pero... Sí, en el cuerpo de él. Claro. O sea, ella está viva en su cuerpo. No, en el cuerpo de ella. Él le va a dar vida al cuerpo de ella moviéndola. Porque la cuestión de la perversión es que el perverso se coloca como amo. Y le dice, yo voy a gozar de ti, entonces si tú estás muerta y no me puedes brindar un goce, yo voy a hacer que estés viva para que me des goce. Claro. Sí, sí me explico. Suena ¿Y en bizarro, neurosis? pero... ¿Y en neurosis? Llorar. Sí, en neurosis llorar. Llorar, O que que tal. le salga un síntoma de contractura. Ah, sí, no está va no va a parar. hablar del tema, al contrario, no lo va a afrontar y va a hacer que la vida sigue, pero va a Sí. seguir mal. En la película él es como bastante obsesivo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mata mujeres... ¿Para qué mata? Yo no me acuerdo. Mata. Es lo que más. Lo que más. Incluso esa película está buena como para verla y de ahí sacarlo del caso, lo que hablábamos, o sea, a partir de un film, analizarlo de los casos y ubicar esto. Santa Sangre, Jodorowsky. Pues ahí está una Propuesta, vamos- sí, Al sí. final vamos a hablar de Porque ya no me acuerdo tanto de si tenía elementos obsesivos. Es que también sucede eso, en la Sí, psicosis y en las perversiones también hay algo, como dije hace rato, Que de lo las obsesiones. obsesiones. Sí, sí, ajá. que todo hay algo Sí, de que lo no es demás. tan fácil como... Únicamente una parte. Exacto. O sea, no están inamovibles las estructuras ni son determinantes. Pero entonces eso así en específico sí podría ser una conclusión de no registrar la muerte de la madre. Porque no lo registra. Tengo un amigo que hace eso. Pero bueno, no es tan así. Dice que él habla con su papá. Pero es como algo más así como de que le pregunta algo y un toque sí y dos no. ¿En cuál peli? No, es verdad. ¿Qué pasa eso? Un amigo dice que sí se comunica con su papá. Y yo, bueno, qué chido. ¿Qué cosa? Pero eso no sé si entraría en algún ejemplo o es verdad. Entonces, No sé, habría que ver. tiene que ir a Y él el análisis. rato solito, ¿no? Contestando. Toc, toc. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes pudiera explicar, mira, ya que llegó Jackie también apenas, estuviera muy Quemándonos bien. aquí, sale. Sí, claro, aquí nadie esconde nada. Ya, pues. No dijo nuestros nombres. Pero no se habían oído nuestras voces. A ver, alguno de ustedes que me explique la diferenciación de estas tres, de los que, o sea, tú Julieta o tú Juliano, De los que Alejandra, no saben. de los que sí, los que esto se les hace nuevo, porque por ejemplo mi compañero y Jackie pues también están empezando en este rollo, pues me gustaría que explicaran ustedes para que vayan ejercitando, a ver si se explicó bien lo que explicamos. Bueno, a ver. Pues es que realmente solo explicaron la convolución, no explicaron ni la represión ni la renegación. O sea, no te puedo decir la diferencia entre las tres porque no conozco estas dos. O sea, la renegación no quedó como... Claro. Nunca explicaron la renegación y Ok. nunca se habló tampoco de la Es que, a ver, así en cosas muy como conceptuales. Recuerda que no vamos a caer en fórmulas, pero represión es cuando las pulsiones, las vivencias, la subjetividad, todo el psiquismo del individuo se afronta una situación y la única forma o la forma en cómo se afronta esto es reprimiendo lo sucedido para vivir mejor. ¿Sí?
me explico, ¿no? Como una forma de vivencia, o sea, para sobrevivir, pues, o sea, ya no piensas tanto en eso, lo tratas de olvidar, el clásico de, pues ya lo olvidé, ya ni modo, pero aún en la represión siempre quedan los retoños del inconsciente, o sea, como los síntomas, o sea, ese malestar, si me doy a entender, ¿no? Que tal vez quisiste olvidar, quisiste dejarlo, quizá lo superaste en cierta forma, pero aún así hay algo. Es el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido, así le llaman. Entonces, eso es lo que va a formar la cuestión de la neurosis, ese tipo de síntomas. En la conclusión, que tiene que ver con la psicosis, tiene que ver en cómo justamente un sujeto no registra lo que está sucediendo en su vida o en un acontecimiento específico. De hecho, normalmente la psicosis sucede más que nada en acontecimientos. Y la psicosis la podemos vivir cualquier persona, pues no nada más los psicóticos, o sea, los episodios psicóticos o esos brotes psicóticos, las crisis psicóticas las podemos vivir quien sea. Por ejemplo, en el caso de un accidente, o sea, cualquiera de nosotras, si nos pasa un accidente fatal de que hasta se nos murió el papá y todo eso, todo un drama, hay personas que de plano dicen, no, pues quién sabe qué pasó, ¿no? O sea, no saben dónde están, o el clásico de que les amputan una mano o las piernas y como que ellos saben o piensan que siguen teniendo las piernas. Exactamente. ¿Por qué? Pero porque es una forma de afrontar eso, pues. ¿Sí me explico, no? De sobrevivir y estar ante esa realidad que sucede, pues. ¿Y cómo sobrevives ante eso? Pues denegándolo, no se registra, pues. Que es como la diferencia, pues no es que alguna sea mala o que no sea, sino que son formas de adaptarse y de hacer frente a la vida, pues. Y en la renegación es precisamente renegar de eso que sucedió, es intentar cambiarlo, intentar imponer ese poder para que lo que sucedió no, pues en realidad no sucedió. Sí, la perversión, por ejemplo, es muy claro cómo existen estos rasgos de la vida y la muerte, porque siempre renegar en contra de eso, ¿no? De la castración. De la castración. Ahorita vamos a hablar de esa cuestión. Sí, porque la castración es la fundamental, porque se supone que la castración junto con ¿cómo le llaman? La represión primaria, o sea, que es el origen y la fundación del inconsciente, es lo que es la fundación de las estructuras, cómo la estructura se va a fundar. En pocas palabras, cómo el sujeto va a afrontar el lenguaje. Exacto. Y cómo se va a estructurar en el lenguaje. Pero, obviamente, ya como lo hemos hablado, hay otras posturas psicoanalíticas más avanzadas, más actuales, en que dicen que no, que más bien es a la par, pues. Sí. La fundación del sujeto es junto con el lenguaje, no ante el lenguaje. Está constituido conforme al lenguaje. Exactamente. Ay, perdón, me perdí. Pero tiene que ver entonces con eso, de cómo el cuerpo ¿Qué funda dijiste? en el Que lenguaje. esto es como... ¿Qué? Antes La del castración. La estructura. Perversión. No, es que me distraje, perdón. Y cuando regresé dijiste, en pocas palabras, ¿sabe qué del lenguaje? Es como el sujeto se afronta el lenguaje. Pero Estas tres. Exacto, pero es la interesante lo que dice Luisa, porque es cierto, o sea, caer en esta cuestión de que el lenguaje es el que devora al sujeto y es a partir de que el sujeto entra al lenguaje que se estructura como tal, pues es una visión bastante, diría, metafísica, en el sentido de que, pues digo, recordemos que Lacan creó toda su teoría a partir de la dialéctica de Hegel, ¿no? Entonces esta cuestión del lenguaje que devora al sujeto para que el sujeto se estructure en él, tiene que ver con esta cuestión de la objetivación del espíritu de Hegel y demás. Pero verlo que el lenguaje se crea a la par que el sujeto se va construyendo es una forma más, pues como dijo Luisa, más actual de cómo entender las estructuras psíquicas. Y más que cómo entender las estructuras psíquicas, cómo se vive un sujeto a partir de esas estructuras. Exactamente. ¿Qué es la diferenciación entre Lacan y Freud, no? Porque Freud habla de estructuras como sujetos psíquicos, ¿no? O sea, la estructura psíquica de un sujeto. O sea, y el otro es cómo se la vive, pues, y cómo vive ese sujeto y cómo se está moviendo por todos lados, pues. Sí, cómo se articula también. Aunque tampoco Freud estuvo tan atrás, pues, porque en toda su obra también no era nada más eso, más bien Freud de entender de cómo entender la clínica
y abordarla a partir de eso. Entonces tampoco Freud es que se haya quedado muy atrás, no, o sea, Freud estaba muy Adelantado su tiempo. claro, no, ese señor se pasó de lanza, ¿no? Se mamó. Se la estaba mamando en su... Sí, pues sí. Pero a ver, ¿qué dudas tienen? Como lo perverso, ¿cómo es entendido? O sea, cualquier cosa que yo haga en ese sentido de renegación, ¿sería lo perverso en cada sujeto diferente o cómo? Porque bueno, yo como lo veo es que la perversión ya tú tomas como una parte activa, ¿no? No es como que solo te quedas en lo que está reprimido, sino ya tú eliges cómo sacar esa perversión, ya sea pues eligiendo, no sé, bueno, las perversiones que es la homosexualidad, el fetichismo. Por ejemplo, en el fetichismo, pues ya tú mencionaba la lectura que todo deviene como de la falta, ¿cómo lo mencionaba? Que el complejo de castración se reniega de él y se pone como en un objeto lo que le faltaba a la madre, algo así, no sé, pero tú estás tomando como una parte activa, tú eliges otro objeto, aunque sigues siendo consciente de que falta eso, pero reniegas y por eso lo tomas. Es que recordemos que estas cosas son inconscientes. Pues, Sí, no tendría que ver con elección. Con elección. Sí. Son elecciones como inconscientes. Y de hecho tampoco con la actividad, más bien tiene que ver con la interpasividad de hacer que el otro haga algo que me haga gozar a mí. Sí. La cuestión de la perversión tiene que ver más con el goce que con el deseo. Sí. Es generarle el deseo al otro para que él me haga gozar a mí. El objeto tiene que ser gozar al perverso. Yo voy a hacer un ejemplo y así me estoy viendo las caras. Pregunten y ahorita sale. ¿Cuál es la diferencia entre goce y deseo? Esa es buena. Denle. Pues hay muchas... Una sesión. Se ocupó una atención Sí, para es que hay muchas concepciones de lo que es el goce y lo que es el deseo, y que en ciertos puntos sí se puede confundir lo que es el goce y es el deseo. La forma muy personal, en como yo diferencio los dos, es que el deseo necesariamente te va a hacer seguir vivo. Y el goce va más por la vía de Tánatos, es decir, va más hacia la muerte. En tanto tú gozas más, te acercas más a la muerte. Porque el goce es como algo desbordado, o sea... Que no se puede parar. Que no se puede parar, que no se puede llenar, es algo que te devora. Que tampoco está mal. Porque el goce también... Claro, el goce también se vive, pues, evidentemente. Y también el goce se articula con el deseo, o sea, no es que vayan separados, sino que se articula con el deseo. Sí. Pero yo lo vería así, el deseo es como el que te hace seguir adelante, el estar deseando es el que te hace Pero seguir estas son vivo. nociones, por ejemplo, lacanianas, ¿no? De lo que introduce Lacan. Me gustaría como que habláramos también más de Freud, ¿no? Porque pues es el inicio, no vamos a dejar un poquito atrás. Ustedes ya saben eso, ¿no? Bueno, para Freud hay tanta distinción entre el deseo y goce, porque eso es, más bien es lo que formula Lacan para entender su teoría y lo que está hablando. Como ya te lo había dicho Flavio, yo creo que sería bueno aquí recordarlo. Para Freud, el deseo tiene que ver con algo infantil, una perversión infantil. ¿Por qué una perversión infantil? Porque recuerdan el precepto de que el infante es un perverso polimorfo. ¿Por qué? Porque él a toda costa va a querer lo que quiere sin importar cómo y cuándo y cómo hacerlo, que es como el capricho, ¿no? Son caprichosos, son necios, son testarudos y demás. Mas sin embargo, eso en el psiquismo nunca se abandona. O sea, eso de que maduramos y cambiamos de objeto y somos más mejores personas es cuestionable. ¿Por qué? Porque realmente pues siempre hay algo del infantilismo, siempre hay algo de la vida infantil presente en nuestro psiquismo. De hecho, eso yo creo que es muy importante en Freud, que Lacan no lo cuestiona tanto, le da su lugar, pues. Tal vez no trabaja por esa vía, pero le da su lugar, ¿no? En que realmente, así como en la historia no es aislada, ¿no? O sea,
en historia social, pues, o sea, no es que la Revolución Francesa ya no tiene nada que ver con nosotros, o no es que la Revolución y la Independencia de México ya no tienen nada que ver con nosotros, no, al contrario, todos los sucesos históricos sociales, cómo le dan lugar al presente, ¿no? Y cómo se ha teñido el presente a partir de todo lo que se vivió atrás y su interpretación de lo que aconteció. A lo mejor hay movimientos y cambios y se modifican algunas cosas, pero ello no indica que se abandone lo que fue primero. O sea, aunque se vayan haciendo cosas diferentes, o sea, aunque seamos adultos, no dejamos de ser niños. No es como que se borre para siempre, sino que está ahí. Y es justamente... Y todas al mismo tiempo. Me gustaría que hablaran del complejo de castración. ¿Quién se lo avienta? Porque, pues... Vamos a hablar de estructuras sin eso, pues, pues según las formulaciones psicoanalíticas, pues. Aviéntatelo, Gabriel. ¿Yo? Sí, Sí, explícalo pues sí. y hazles que... Es tu tema. Yo tengo para... A ver. Ay, pero todo ese esquema, mejor lo explico, ¿no? Así. A ver, tú tú habla y yo escribo. ¿Por qué crees que estuve ahí? Es que en el esquemita no sé cómo poner. Dale, tú Tú habla dale. y yo voy escribiendo. A ver. Todos sabemos lo del Edipo, ¿no? O sea, la cuestión... Dilo. No. Bueno, ok. ¿Qué es eso? Para Freud, la cuestión que inaugura la elección de objeto o digamos un ulterior desarrollo en la vida psíquica del sujeto y en la vida libidinal del sujeto es la resolución del Edipo. ¿Ok? El Edipo es esta cuestión de el amor por un objeto que está en disputa con otro objeto, tal cual. O sea, el niño quiere un objeto paternal, puede ser, bueno, no paternal, de los padres, puede ser al padre o a la madre, y va a estar en disputa con el otro objeto. ¿Por qué? Porque son pareja, tal cual. Entonces, el triángulo edípico se soluciona en tanto el niño sufre de la amenaza de castración antes que el complejo de castración. La amenaza de castración es cuando, bueno, en este caso, Freud lo ponía en el sentido de que el niño va a querer a la madre y va a estar en disputa con el padre, y viceversa, la niña va a querer a la madre, la niña va a querer al padre y va a estar en disputa con la madre. Entonces, cuando el niño se da cuenta de que no puede poseer a su madre porque ya le posee a su padre o es de su padre, sufre esta amenaza de castración, de que si intenta robarle a la madre al papá, el papá lo va a castrar. Entonces, bueno, más adelante lo que va a hacer Lacan es colocar el significante del falo como parte estructural del sujeto. El falo, es que ¿cómo explicarlo el falo? Eso sí se me hace muy difícil. Haz un triángulo. Así se le entiende a Freud el Edipo. El Edipo. Ya. El Edipo para Freud es eso, donde está el niño, me voy a triángulo. gustar más al revés, donde ponen los papás y el niño, pero no importa. Todo puede es corregir. complacencias, ajá. Ya está. Papá, mamá, niño. Niña. Ahí está una niña. Niño. Para eso es Freud. Lacan mete una variable más, hace un cuadrado, hace una cuadratura en vez de una triangulación. Acá. También vamos a hablar de un poco de Melanie Klein ahorita. Pero sí, pon papá, mamá, Hijo, falo, niño. ¿Niño también? También. Que incluso pues no es necesariamente papá y mamá, o sea, Sí, bueno, es que esa es la actualidad. O sea, Figura es la- uno y figura es la dos, actualidad ajá. ahorita, ¿no? Porque, pues, como que para Freud
sí es muy diferente entre niño y niña, y ahí queda. Y papá y mamá. Y le pide a pene y todo cuando empieza a hablar ese rollo. Y Lacan con la cuestión de... más bien Tolstoy ya es un rollo también de lo marginal y dale, lo editorial Bueno, sí. Acá con el cuadrado. tal cual, o sea, como lo dijo Gabriel, ¿no? O sea, el niño desea a la mamá, pero Ajá. no puede obtener a la mamá porque el papá le impide, y el amor que tiene hacia el papá le permite una identificación más o Con menos él. positiva, negativa, para identificarse y buscar ser igual a él para conseguir a alguien equivalente a su mamá. Ajá, exactamente. Sí, aquí a partir de esto se entiende que debe buscar a alguien más, que no puede quedarse con su mamá. madre. Y es también el otro concepto fundador de la prohibición del incesto Ujú. y estructurante. O sea, él no puede estar con su mamá porque su papá lo amenaza. Y aquí la cuestión es que para Lacan el papá funge como representante del falo, De la ley. que el falo es la ley o el O mayúscula o el gran otro. Entonces esta cuestión de que el papá es el representante del falo o de la ley o del lenguaje o de como quieran verlo, la cultura, entonces esta división o esta castración que le hace al niño de no, tú no puedes estar con tu mamá porque eso es incesto, eso es lo que inaugura al niño al lenguaje, eso es lo que lo introduce Lo a lo socializa. simbólico. Ajá. Y entonces a partir de ahí es como el niño se estructura y dependerá de qué mecanismo utilice ante esa amenaza de castración el cómo se va a estructurar. Entonces, por ejemplo, si el niño hace una represión de esta amenaza de castración o de esta castración, Da resultado una neurosis. ajá, va a resultar una neurosis. Si la deniega, va a devenir en una forclusión y por tanto en una psicosis. Y si la reniega, pues va a devenir en una perversión. Transgrediendo el nombre de Transgrediendo el nombre del padre, la cultura, la ley y todo eso. Entonces, ¿qué implica renegar? O sea, Que no es cierto. O sea, que hay una ley, pero que se puede estar constantemente atacando, evadiendo, pasándose por alto. Que esa ley no es importante. Que ese padre no es La importante. neurosis es como ceder a la ley. Ajá, es reprimir. Pero tratar de... atacarte a ti mismo para... No. En la neurosis se asume esa ley. Sí, se reprime todo lo que siente por su madre. Ajá. Para decir, ok, no puedo obtener a mi madre, voy a buscar a alguien similar, me voy Que a es la identificar pulsión, con mi padre. Ajá, es la pulsión. es la pulsión. O sea, la neurosis es la instauración de la ley. O sea, la ley se asume y todo aquello que estaba fuera de la ley se reprime. Sí, Exactamente. exacto. O sea, Ahora, no es cierto que estaba enamorado de mi madre. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Ni No. pasará. Y la perversión es más bien la estructura perversa se funda a partir de estar en confrontación con la ley. De no, yo puedo más, o puedo hacer otra Ajá, cosa, no, es que no. No es cierto. O sea, yo puedo estar con mi madre, yo soy el único que satisface y llena a mi Y madre. demuestra al padre, mira, mi madre disfruta más estando conmigo que contigo. Pero todos es inconsciente, ¿cierto? Claro. Claro. No, Sí, no ves sí. al morro ahí diciéndole. No. Incluso no solo... Aunque hay cada caso Claro, clínico Que incluso no clínicos, o sea, siempre platicando con los niños o con las mamás o con los papás, se puede llegar al recuerdo de, sí es cierto, tú decías que te ibas a casar con tu mamá. No sé si les ha tocado escucharlo en pláticas. Es como un primillo decía, estaba súper chiquito y le decía a su papá que él se buscara a otra, que él se iba a quedar con su mamá. O sea, que él la iba a cuidar y que él se fuera con otro. Y, por ejemplo, hay fantasías y juegos así que no tiene que ver con lo sexual genital, sino más bien con el amor y con el deseo por ella. Oye, ¿qué pasa con el complejo de castración cuando falta el papá, por ejemplo? Es que no es necesariamente... Sí, no, papá es la Es más bien la materna. función. De hecho, la misma madre puede hacer la función de decir, Ambas. no, eso es incesto. Exacto. eso, la escuela, la iglesia. Sí, Pero incluso la institución, el la Estado. institución, o
o sea, el lugar paterno, que es el de la ley y de la cultura, Representante del padre. puede ser una institución que llega y dice, no, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto. Pues sí, puede ser cualquiera. La mamá puede ser cualquiera, la mamá puede ser el papá, o sea, es quien haga la función, pues. Sí, no se limita Este es un como giro él. un poco para la ortodoxia. Sí, no es cuadrado, pues. Es el papá. Ajá, sí, acá sí hablamos de la mamá mujer y del papá hombre. Pero es más complejo que eso, es quien haga la función independientemente de Sí, quién porque sea. lo que sucede en la teoría de Lacan es que no se juegan los sujetos, sino se juegan los significados los significantes del sujeto. Entonces dependerá de qué sujeto esté jugando el significante del padre, el de la función paterna, pues, el de la madre y el del niño, el del hijo. Ibas a- Entonces, bueno, con lo que ya habíamos platicado antes de los significantes y cómo se van formando, o que un significado se vaya metiendo o se vaya aceptando, es algo como de ejecución del poder, eso que hablábamos de los feministas y demás. Entonces eso es una perversión, el no aceptar o el no estar de acuerdo con lo que ya está establecido en las demás estructuras que ya hay. Por ejemplo, cuando pues decir que yo no voy a aceptar que me traten mal porque soy negro, eso es una perversión. Muy interesante lo que planteas, Sí. porque eso se cuestiona. Yo no la considero como una perversión. ¿Por qué? Porque la perversión apuntala hacia caprichos y pulsiones totalmente no creadoras. Sí, de la destrucción del otro. El goce. O sea, el goce es al destruir el otro y Ahí destruirse a estás sí viendo mismo. por tus derechos, no tanto en destruir al... Ni tus derechos, por tus caprichos. En la perversión, ajá. Claro, Pero tu el- infantilismo. Porque lo otro yo lo pondría más aquí por el lado de la creación. Exactamente, Exacto. porque crear otras formas Ajá. sociales, crear otras realidades, La otras neurosis, posibilidades. la Sí. Es del orden de la neurosis. Acá tiene que ver con crear, con construir otra cosa. No solo renegar por destruir Exacto. cosa y atacar y agredir. O Porque sea, Bueno, la cuestión que abre el lenguaje, o en este sentido el gran otro, es el de la posibilidad. Bájate. ¿El de qué? El de la posibilidad. Sí. Sí, la Bueno, posibilidad, pero vayamos también, no metan tanto, sí, a ver, Sí. estamos aquí en castración. Pues es que Es Sí, que la solo castración, posibilidad, la ajá. castración, al final de cuentas, o sea, es algo metafórico a lo que se refiere de que el niño no puede hacer lo que quiera. O sea, Ajá. no puedes hacer lo que tú quieras, Sí, tienes sí. que hacer algo. o sea, ahí tiene que ver con que no es literalmente que les dé miedo que les corten el pene, No sino es literalmente el no no. le van a decir, te voy Ajá. a cortar el pene, sino un no ya es castrarlo. Un no es castrarlo, es un ahorita en este momento quiero desvestirme porque tengo calor, entonces es el no. Exacto. O sea, la castración tiene Ajá. que ver el que no puedes hacer lo que tú quieras en tus caprichos, en tus pulsiones, en tus deseos, en tus goces. No, o sea, no. Tienes que servir a la sociedad en algo. Tienes que ver por otros. Tienes que ver a los demás. Entonces, por ejemplo, bueno, un ejemplo burdo sería, va el niño con su pulsión caminando y se encuentra con esto y tiene que, de una manera, termina tomando uno de los tres caminos para adaptarse a lo que sucedió. ¿Solo Sí. existen esos tres caminos? Es que no es tan fácil como eso, porque incluso puede ser combinaciones, o a veces sí, a veces no, o en unas cosas sí y en otras otra cosa. Por eso Entonces, cada caso por caso, Ajá. cada neurosis es particular, cada psicosis Y también. también O sea, dicen que, bueno, algunos autores dicen que el autismo también es otra estructura. Fuera de esto. Fuera Y de lo eso. border y bla, bla, bla. El ajá, lo borderline. border, sí, o sea, no es tan sencillo. Como una de estas. No. Por ejemplo, en esto de que decías que está un niño caminando, no sé, se me ocurre que podríamos poner como un ejemplo de que está un niño que tiene miedo en la noche y quiere dormir en la cama de sus padres. Entonces, él quiere estar con su mamá para no tener miedo y viene el padre de, no, vete a tu cuarto, tú tienes tu cama. Entonces, el asumir de, está bien, ya me voy. Y se va, pero se hace del baño, le salen ronchas o
Eso es más del lado de la neurosis. Ajá, eso iría aquí, o sea, se fue sin renegar y sin hacer... O en el caso de la perversión, la mamá dirá, ¿cómo que le estás diciendo eso a mi niño? Ajá, Que él se salte, tiene y que se quedar corre el aquí papá, y se va el y el papá. niño se queda y el niño triunfa ante el papá. El niño se queda en la cama con la mamá y el otro se va A la al sala. sofá, a la sala, porque, o sea, es su hijo, ¿cómo que no va a dormir en la cama? Tiene miedo. ¿Es una perversión? De él, o sea, de cómo el niño lo asumiría de... Aquí el que manda soy yo. O sea, aquí lo que se va a Porque renegó y le hacer... funcionó, ¿no? Ajá, renegó del... No se puede ser como un berrinche de a fuerzas me quiero quedar a dormir aquí, la mamá lo protege. O Y entonces incluso algo del viene orden el de cómo la mamá es seducción. fálica. Ajá. Algo de la seducción de llorar y decirle a la mamá, pero es que no Por quiero estar favor, solo, por ajá. favor. Cuando estoy contigo no tengo pesadillas, cosas así. Sí, de seducir a la madre para que ella lo deje. Y entonces es eso, o sea, lo perverso sería que él gane. Para mí la psicosis sería, y que él sienta ese sentido de ganar en la perversión. La psicosis sería más bien que el papá diga una cosa y la mamá otra, y que ninguna fungen, y el niño se quedó. O la nena se bajó, o hizo lo que quiso al final de cuando se bajó abajo ahí, durmió en el tapete. Ninguna no se aclaró ninguna postura. Ajá, nada, ni el no te quedas, ni el sí te quedas, ni el No hay te nada vas, claro. Lo que le nada. llaman en el sistémico el doble vínculo. Entonces no lo registra por este choque. Sí, o sea, porque no hay nada que tenga un sentido o Claro, o sea, lógica. una lógica, o sea, es como a lo mejor dicen como de hoy sí te quedas, pero mañana no te vas a quedar, pero bueno, quédate aquí, pero vete, pero ¿qué hacemos? Y de repente se Pero durmió. solo tienes que dormir boca arriba, o sea, de otra forma, porque si no, no. O que se suba a la cama y luego lo tiren y salte, o sea, después de haberle dicho que sí. Que Ajá, ándale, sí, es como... Algo ¿Qué? así. ¿Qué? ¿Qué quieren? Sí, y ni él mismo sabe qué quiere. Exactamente. Nadie. Pues está desorganizado en un lugar con contornos. Sí. Desorganizado. Sí, o sea, sí, así como en Estructuras sencillo, como en desorganizadas. palabras claves, la neurosis tendría que ver con crear, la perversión con destruir, la psicosis yo lo pondría como con una desorganización. Sí. Y a ver, de acá, ¿qué más? Por ejemplo, ahí es, Ah. bueno, esa estructura que ustedes manejan es porque, digamos No la que... manejamos. Bueno, sí la estás manejando porque Ah, sí, bueno, más bien me quería decir que no es tu postura o algo así, ¿o qué? ¿O a qué te refieres con que no la manejas? No, más bien con que no la Creamos, inventamos, así. sí, Ah, ajá. Y Acá. así pasa. Ni que la dominamos. Sí, no, tampoco. Ajá. Ok, bueno, esa es la estructura que está ahí. En parte es como, se apega, digamos, como a lo que es la realidad o al sistema que se maneja de las familias o algo por el estilo, pero digamos que si no sé, se me ocurrió una comunidad donde los hijos no tienen figuras concretas de maternidad ni paternidad, estaríamos hablando como de lo que es correcto y lo que es incorrecto y que el choque con eso, o como, o sea, donde la figura no tenga que ver con papá y mamá, o sea, con centrales. donde el pues, con sistema estas- cambiara así como fuera de la Sí, familia. yo lo hablaría como en las limitaciones, pues, o sea, una teoría no puede explicar todo. Lo pensaba como, no sé si a eso te referías, más por el lado de las tribus o de otras formas de organizarse donde quien cuida a los bebés es el grupo, o sea, entre Puede ser. todos. Ajá, ahí cambia totalmente, o sea, no puede como hablarse de las reglas que se tienen en el grupo y que dentro de esas reglas surja como Sí, esta que sería completa castración. la institución. Pero la figura materna, ¿por cuál sería sustituida? Como por querer hacer. Es que la función materna, ahí tenemos que dedicar unas De nutrir. funciones. Es el que te da el goce y te... Ajá, te erotiza, Te cuida. te cuida, te Sí, sí, abraza, sí. cómo estás, afectos. Sí. Y nutrición, pues nutrición no solo alimentaria, sino de afectos, quien da sentido a lo que está pasando, quien protege, Quien organiza. quien organiza lo que pasa, o sea,
en un bebé, o sea, un bebé recién nacido, hay alguien, pues. Sí, yo lo vería por el lado de las limitaciones. Desconozco si hay, por ejemplo, investigaciones psicoanalíticas que se dediquen a investigar o a profundizar sobre ese tipo de organizaciones, sí, diferentes. En una analogía así muy... Que sería interesante. Muy rápida, sería como la persona como un árbol, la lluvia, la tierra, el nutrimiento es como la madre y el jardinero como el padre, o sea, dándole forma al árbol. Sí, es una buena metáfora, sí. ¿Quién va a hacer la minuta? Eso está chido. Sí, eso. Sí, es una buena metáfora, o sea, todo el ambiente, la naturaleza nutre. Pero ¿qué pasa ahí con las madres que son las que ejercen como la función contraria? O sea, si no te sientes protegido con tu mamá, al contrario, ella es la que te está todo el tiempo limitando, así de que castrando literalmente. Y, o sea, ¿cómo funcionaría? Es lo que le llaman cómo le da lugar a una psicopatología infantil. Sí. O sea, una psicosis prematura. Sí, sería una psicosis. Porque no hay nadie. Más bien es cómo afronta el niño ese tipo. Cómo se coloca. Porque dicen que por eso existe el autismo. Ante una mamá muy castrante. Pero se dice, pues, o sea. Sí, yo creo que tampoco es regla, pues, sí, pero es cómo se coloca. Regresamos a lo mismo, cómo se coloca esa subjetividad ante su realidad. Sí, porque le puede gustar incluso eso. Sí, porque no conoce. O puede ser una mamá que sí es bien, pero el niño sí afronta todo esto. Es que no hay regla. ¿No? También es resaltable que no por ser mamá tiene que ser función materna, pues. O sea, no. Ni por ser papá tiene que ser función paterna. Entonces, a lo mejor puede suceder lo mismo en donde mamá y papá ambos hagan función paterna, o sea, predomina la función paterna y el niño siempre esté siendo limitado. Y en el caso contrario, ¿no? Sí. Donde ambos hagan Un niño función paterna. sin límites. Pues sí, un niño sin límites. Que Pero siempre entonces, está por ¿qué pasa encima. con la subjetividad antes de que el niño se introduzca al mundo del lenguaje mediante estas tres estructuras? Es que más bien se va creando, ¿no? A partir de que se introduce. ¿Y no existe entonces el proceso? Pues es un recién nacido. ¿No existe acá? Antes de... O tendría que ver como lo que platicamos en una sesión anterior sobre cómo va percibiendo el apego con la madre. Sí. Es que a partir de eso se va construyendo. Que es como una sería expresión como del mismo. el yo. O sea, se va formando conforme cómo se vincula y con quienes se apega. Y de acá, esto de aquí es el Edipo, ¿no? Falta la Klein. ¿Falta la qué? Es que estas pues son diferentes. Por ejemplo, para Klein hay una fase previa. Acá con Freud y con Lacan el punto importante es el falo y para Klein es el pecho. A ver, de esto hay una duda porque luego esto, o sea, cambia radicalmente. Porque ya no les voy a hacer nada. No, o sea, sino para no confundirlos, pues, porque acá vamos a hacer así. Ay, bueno. O sea, el registro que el niño tiene. Hazle manos porque parece que es que Es que es eso. o sea, es que es eso. No, o sea, mírate. O sea, Es sí que es está raro. eso. Pero, o sea, es lo que el niño percibe. O sea, el niño siempre está acá abajo. Percibe dos senos. O sea, lo que el niño percibe son dos senos que lo alimentan, que lo sacian. O sea, que tiene hambre y que lo llenan, pues. O sea,
y también hablando de la capacidad para percibir el mundo que el niño tiene, o sea, en esa edad lo único que alcanza a ver son los senos de su madre. O sea, siempre están en brazos, siempre están aquí. Cuando no están en brazos están dormidos. Pero espérate, lo tiene como muñeco del... ¡Ah, ya! ¡Lo vamos! Ya no existe. Reflexión. La Forclusión. Bueno, Se me ocurrió. Ajá, entonces para Klein el deseo, el objeto de deseo es la madre, siempre. O sea, ambos se colocan en un lugar igual en el que el pecho es el importante, el que llena, el que sacian y a quien desean. Y a partir de ahí se tiene que mover, pero siempre está el antecedente de a quien en realidad quieren es a la madre. O sea un niño varón o sea una mujer, y es también ahí donde funda parte de la bisexualidad presente en todos, pues que en un inicio todos deseábamos a nuestra madre, pues, y a su representante en los senos, en el pecho. Y entonces ahí el lugar del padre es el del separar, pero a ambos colocados igual, indistintamente. Por ejemplo, acá hay diferencia de cómo se mueve el niño, si es mujer o si es hombre. Acá con Klein se colocan en un mismo lugar, ambos desean a la madre, la niña desea a su madre y el niño también la desea. Y también desean al papá, pero sin querer renunciar a la madre. Entonces el papá los separa a ambos de ella. Entonces ellos odian al papá indistintamente, pero también la aman. Entonces es acá un rollo más complejo que no tendría que ver como en una figura, no sé cómo ponerlo. Ya se acabó. ¿Cómo dibujarías? Aquí hay un triángulo, un cuadrado, acá no sé, un círculo y todos moviéndose ahí. O palito vertical. Lo que dijiste que está en un mismo punto. o unas tetas. Ya está ahí dibujado. Unas tetas. Ya no existe. Está, miren. Ya lo borré. Aquí lo ven. La foto de Iber. Lo seguimos viendo. Yo no lo veo. Sí, pues un círculo. Igual así. Y un puntito en Sí, la es que lo que... Es una teta. Ya. De hecho, pues es que lo... Así ponle la... O una rusa. Te explicamos el Edipo en un rico nete. Es que para Klein algo fundamental del Edipo para Melanie Klein Ya no hay. es que la inversión puntualiza mucho la inversión edípica, o sea que los lazos homosexuales o las pulsiones homosexuales son también estructurales. O sea, fundamentales. Fundamentales. Exactamente, o sea, para que un chico o varón venga heterosexual es importante que en su inconsciente se fundara o hay muy latente unos vínculos homosexuales. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, que indistintamente ambos amaban a la madre, a los dos. Amaban y odiaban a los dos, porque también no se da como que el padre sea el que separa, porque también la madre es registrada como alguien a quien odiar, y acá, o sea, acá siempre la madre está como idealizada y es hermosa. Como el objeto de deseo. Ajá, acá no, o sea, acá esa madre a quien se desea también puede... Castiga, ajá, no alimenta, no cuida, y el niño agrede a la madre. Sí, o sea, hay muchos casos de mujeres que tienen mordidas, que tienen heridas, porque los niños las lastiman, porque se hacen del baño, porque vomitan, y son formas de agredirla. O sea, y viene algo que es importante en Klein, que es la ambivalencia. O sea, no es tan lineal y tan fácil como acá en estos lados. O sea, que amo a mi mamá con todas mis fuerzas y por eso tengo que eliminar
a mi padre o aceptarlo o eliminar a los dos, sino que más bien es como la amo y la odio, pero también aquel lo amo y lo odio, y a los dos los odio al mismo tiempo, a los dos los amo al mismo tiempo. O sea, es más, por eso yo lo decía como un círculo, pero en que todo aquí se está moviendo hacia todos lados, tanto el vínculo, pues el amor y el odio. No es como tan lineal, y que el lado del funcionamiento se va más hacia aquel lado. Acá con Natgan, a lo que yo entiendo, tiene mucho que ver con las estructuras. O sea, todo es una estructura de cómo se organiza el psiquismo. Acá del lado de Klein es cómo está funcionando en qué momento. O sea, con Klein se iría más al funcionamiento, no a que sea un neurótico, sino que en algunos momentos... El neurótico tiene sus rasgos de psicótico y de perverso y de desorganizado y de mal pedo. Más por el lado de cómo funciona y qué hace y cómo va viviendo, más que el hecho determinante. Es como la biología, lo voy a poner de esta manera. Existen las estructuras óseas, las estructuras orgánicas de lo que conforma un organismo, una especie, ¿no? Una mosquita, una mosca si queremos, ¿no? O sea, su cuerpo, su etcétera. Más su funcionamiento es hacia dónde va, cómo se dirige, cómo vuela, así me doy a entender, ¿no? Y cómo está funcionando ese mismo organismo. Y no siempre. Ajá, y no siempre. Sí, que aunque se hable de que hay un predominante, se mueve, pues. Y bueno, es que ahorita me surgió que lo del ello y el super yo podría asociarse a... Tienes un animalito. Lo ello y lo aquello. Ajá. Bueno, que podría asociarse a la interiorización de la figura paterna y materna, o sea, el super yo es el que te castra, pero ya no necesitas a alguien que lo haga, sino tú mismo, y la figura materna sería el ello que te alimenta por moverte. Podría ser, están combinados, digamos que en el inconsciente está el ello, el super yo y el yo, o sea, los tres están ahí dentro del inconsciente haciéndose pelotas y se están matando entre ellos, o sea, entonces digamos que hay algo de esos funcionamientos fundan eso, pues, más están en convivencia. O sea, el super yo sí es completamente como lo decías, o sea, viene de fuera. El ello no, el ello ya está dentro, no es como que alguien te lo dé, porque es el deseo y es la particularidad. Y también donde están estas pulsiones de vida y muerte. Ajá. Que, por ejemplo, siguiendo eso, no sé, yo pondría... Ay, es que no sé. ¿Qué? Por decir, poner algunas de esas instancias como propias o dominantes en esas estructuras. Pero es que el super yo, por ejemplo, tiene algo de la perversión. Sí, y si no canta, ¿qué se va a afrontar? Sí, exacto, tiene que estar ahí. Sí, ¿no? Entonces aquí el super yo, pero digamos que están todas. como un ejercicio, como dominantes. No, a mí esa explicación a mí me cuesta mucho trabajo conseguirla por la diversidad que hay. Sí, aparte de que, por ejemplo, podemos decir la perversión predomina el ello porque es el deseo del sujeto, pero, exacto, o sea, el papel protagónico lo tiene el super yo, porque si no hay un super yo, ¿de qué renegar? Entonces no hay un perverso. Y la neurosis pues también sería el super yo, que reprimir. pero Bueno, también hay un ello que ajá. reprimir, hay un yo que media la represión y las reglas sociales del sistema. Eso, bueno, sí es cierto, si lo vemos de esa manera, como ejercicio. me diría como ejercicio esquemático, ilustrativo, más no es una fórmula, no hay que verlo como tal ejercicio. En la neurosis hay una predominancia del yo, en la psicosis algo del ello y en la perversión algo del super yo. Sí, no el ello también acá, como le decía Gabriel. Más bien es protagónico el super yo. Es más protagónico el super yo. Pero pues hay los dos y sin el que te reprime no habría reprimido, pero tampoco sin el reprimido habría... y en la psicosis como no hay nada, que ayuda a reprimir, pues... Entonces el yo sería en la psicosis si lo pusiéramos en este ejemplo, ¿no? Porque pues yo... En el yo se supone que todo está consolidado. Y pues ahí no. Acá sería como el... Yo soy aquello,
yo estudio esto porque voy a ser muy buena persona, no porque me abandonaron, yo soy muy linda con mi papá, aunque no me compre lo que yo quiero, pero yo soy muy linda hija. ¿Sí me explico? ¿Quién media? ¿Quién como autónomo, regula? como un discurso que va a circular hacia sí mismo. Que desde y desde la lectura de Vallejo, es como el chip. Sí, o sea, El deseable. el deseable, porque convive, porque el erótico, sí. Porque crea, porque socialmente es el más... Sí, sí, o sea, socialmente es el aceptado, pues, porque, por ejemplo, una perversión no es tan fácil de que se acepte socialmente, porque no entró. No, y esa es la cosa en con la esa sociedad. perversión, digamos. Dice, yo quiero, como lo que decían, la zoofilia, yo quiero tener sexo con un animal. Ok, lo legislan, pero eso no lo va a satisfacer y eso va a buscar otra cosa y yo quiero eso. Porque en realidad lo que quieres es estar renegando. Me está chingando. Exacto, y aparte, en tanto se da cuenta, o sea, en tanto demuestra que sí puede legislar lo que él quiere, se coloca como amo ante los demás. De hecho, dice, no hay mejor pareja que un perverso y un histérico. Que es lo del Guasón y la Harley Quinn. Y la Harley Quinnaza. O sea, que así le ponen, ¿no? Ay, no hemos revisado bien las histerias y las obsesiones. Es que esto sí está muy... Sí, bueno. Sí, eso que decías de la renegación, de que es, pues es estar chingando. Exacto. Le gusta estar chingando. Estar chingando. Sí, estar chingando. Pon eso, Hugo, está chido. Renegar es estar chingando. es estar chingando. La psicosis, pues es... Pues ni siquiera está. Sí, Entonces la anorexia es como lo más aceptado por la convivencia ética en paz, ¿no? Porque, Sí, sí, o sea un perverso podría ser alguien que le gusta matar, pero pues el otro, le puedes matar en algún punto, entonces no te acepto. Es como la Alemania nazi, donde ahí se permitía matar a ciertas personas y era de neuróticos matar. Sí, acá con un neurótico le dices, no vas a estar con tu mamá, ok, no estoy con mi mamá. No puedes matar, no mato. Tienes que ir a la escuela, ya voy a la escuela. Tienes que tener un doctorado, pues tengo un doctorado. O sea, siempre constantemente hacer lo que se espera. Sí, o lo contrario, puedes matar, pero solo a cierto tipo de personas. Ok, entonces mato a cierto tipo de personas. Sí, pero en la ley, o sea, en lo que se espera. Dentro de lo que se dice, el gran no. Ajá. Sí, y que tiene que ver con que, por ejemplo, sublima, como en y esto. la cuestión, pero eso ya tiene que ver con algo clínico, porque mira, para la clínica, la neurosis, sufre de neurosis cuando ya no puede gozar de eso que está repitiendo. O sea, ya no le gusta seguir haciendo lo que su mamá le dice, Ajá. lo que la sociedad le dice, lo que la escuela le dice, cuando dice, no mames, o sea, Sí. ¿y dónde quedé? ¿O dónde quedó Ajá. lo que yo esperaba? Lo que yo y eso es quería. una llamada clínica al psicoanálisis Ajá. o a un proceso desde la neurosis. Sí, porque por ejemplo no es como que todos tenemos algo de neuróticos, todos aquí, por eso estamos aquí, pues, ajá, histéricas y así. ¿Qué es histérico, amigo? ¿Para qué quieres saber esto? Saludos. No, es que he visto. A ver, me lo va a aventar así. A ver. Mira, es que sí se menciona en esto que esto sucede en la demanda clínica. Pero la demanda clínica, como lo hice mención, es cuando el mismo sujeto en su neurosis ya no tiene su síntoma, ya no le da goce, entonces en la neurosis se vuelve horrible, se vuelve insatisfactoria. Por eso Freud dice que es igual de difícil un caso de neurosis por algo tan insignificante como cualquiera de las demás, Sí. como una psicosis. Porque es como siempre he venido haciendo lo que se ha esperado, pero entonces viene la pregunta de ¿qué es lo que espero yo? ¿Qué es lo que quiero yo? O ya no me gusta, o ya, fijarse, es ajá. que ya no me gusta lo que me dicen los demás. Ajá, o sea, no puede desatar como también sí, una neurosis puede ser una psicosis, un neurótico puede ser perverso. O sea, pero acá viene el no, ya no quiero, y viene el no atreverse a no querer. O sea, no poder enunciar el que no quiero. El que no quiero, y entonces viene el cuerpo. Y por eso en la cura, ¿cómo se apunta? Y la culpa. Cura, en la clínica de la neurosis, es justamente que el neurótico pueda hacer algo más
Con sus esa neurosis, síntomas. exactamente, que en este caso han sido todos los movimientos sociales, de que cómo que vamos a dejar que sigan matando más chicas y que se atropellen los derechos de desigualdad de género y demás. Hay que crear diferentes formas, diferentes opciones, diferentes discursos que no sigan siendo lo mismo. O crear cosas diferentes, sublimar, hacer arte, aunque eso sí, en cada creación, en cada sublimación, en cada nueva forma de neurosis, siempre va a recaer el malestar y la angustia. O sea, eso es algo Sí, sí. inevitable. Sí, o sea, aún con eso que ya se hizo, que era lo que quería, de nuevo viene como el bueno, ya no está funcionando otra vez. Y es ahí donde entra la cuestión de la posibilidad. El neurótico tiene posibilidad Exactamente. de ser. Bueno, suena muy, ¿Qué es lo histérico? Porque eso no lo digo así. suena muy formulita, pero Estaba Pues es lo que histérico es acá. con Entre lo ser y de hacer. ya no me está satisfaciendo, pero sigo ahí mismo. Pero Sí. estoy, Ah, sí ya, quiero y no quiero salir de eso. Ajá. Y como Sí, ¿qué hago? lo histérico, sí, el sí. No. sí, la histeria, lo marcable es sí, pero no, pero sí, Sí, quieren ganar, sí. pero es muy caro. Ajá, Pero o sea, sí quiero. sí me siento mal, sí no me gusta, pero no voy Es a que pagar es un que es muy análisis, caro. está muy lejos. No tengo tiempo. Todo son Es sistemas. por eso que el psicoanálisis, bueno, todo esto de que lo que está explicando por qué pues, se puede tomar como filosofía y se ve como clínico en el momento en el que ya hay una necesidad de esto, pero bien podría verse como una concepción de la realidad más que algo Que nada más Sí. clínico, Sí. sí. O sea, Ajá. se fundó el psicoanálisis se fundó en la clínica, más no es clínica nada más. Sí, en esto del sí y no, o no, pero sí, viene también... Sí lo quiero. Sí lo quiero, pero no. O, sí quería ir, pero me enfermé. Entonces ya no fui, pero es porque en realidad no había como tantas ganas de ir. Por eso es que yo metí acá lo del cuerpo, porque en el no poder hablar de lo que se quiere, otra forma de hablar y de expresar es a través del cuerpo y de un cuerpo enfermo por culpa. Por culpa de querer algo distinto a lo que siempre dijeron que, Igual lo vamos que a ir debías extendiendo la querer. histeria porque sí es algo muy larguito. Sí. Y la obsesión pues es más que nada como el hacer las cosas de tal manera, de forma repetitiva, como si fuera una fórmula y seguir así. O sea. Y bueno, nomás como rápido porque pues, tal vez sé que es muy extenso, pero ¿cómo sería un perverso en la clínica? O sea, ¿por qué asistiría No un perverso llegan. a la clínica? Se dice que es muy raro que alguien Un perverso llegue a la clínica. Porque él está bien. Y sí, No, además porque tiene las barreras suficientes para renegar, pero si ya no hubiera barreras... Él está bien, se ¿cómo mataría a sí mismo. va a cuestionarse si él está bien? Hay elementos y muchas líneas. Yo estuve leyendo mucho de la perversión, pero más bien porque yo lo quería usar como en instituciones perversas. Y había ahí como una complicación, porque decían eso, o sea, que no se conoce mucho de la perversión porque no llega a clínica. Porque si llega es porque una institución lo mandó. O sea, lo mandaron de Sí, obligación. o sea, ajá, o sea, O también en plan de, pues vengo aquí, dices que tú eres psicólogo, tú eres psicóloga. te voy a psicoanalista, retar. a ver qué tan mal estoy. Analízame. Sí. O sea, en esto siempre está retando, transgrediendo y destruyendo. O sea, si va una vez, muy probablemente ya no va otra vez. Sí, Se va sí, con no, otro 2, 3 veces, analista. sí. Ajá, para decir no puedo. No Por pudo eso dicen conmigo, que a ver si tú sí. A los que tienen lo de... Bueno, no me acuerdo, pero se refería mucho a la perversión que no se puede hablar con ellos o que no se pueden curar por esto mismo de que... Bueno, es quieren. que ellos tienen una necesidad de chocar con cosas y renegar ante ellas, entonces las tienen, o sea, las tienen en todos lados, entonces... Sí, si ahí todo se fuera anda. permitido, ahí sí vería qué pasaría con ese sujeto, ¿no? Ahí se necesitaría ayuda. Ajá. Si todo se puede hacer y no hay nada que destruir, ¿no? Que de hecho, retomando un poco como los filmes, las historietas, las ficciones, es lo que sucede con muchos perversos caricaturizados o etcétera, ¿no? Que su chica histérica o ciertas personas ya no le causan placer y es como de no mames, ¿qué voy a hacer? O la voy a cambiar por otra, Sí. la voy a matar, como los narcos, no los clásicos, ya maté a mi buchona, voy por otra. Sí me doy a entender por qué, Sí. porque esa ya no me servía. Yo creo que para que un perverso llegue a la clínica tendré que tocarse con algo de la neurosis.
algo del, no, yo no quiero hacer esto, o sea, tampoco destruir siempre está chido, Una tampoco estar perversidad quejando. histérica o algo así. Pues que dices que Una perversión histérica. todos tenemos las tres, ¿no? Todos estamos Sí, o sea, pero para que alguien con una estructura perversa llegue a clínica tendría que estar como en un momento En un neurótico. Sí. O está viviendo su neurosis. Ajá. Por ejemplo, hay casos muy particulares de que se hablan de... También es eso, no se puede decir el perverso, bueno, pero se hablan de estructuras perversas que llegaron a clínica por cosas muy insignificantes como que se le murió su perrito. Y eso no lo dejaba ya vivir. Seguir, ajá. O sea, pudo matar, pudo hacer fraudes, pudo haber Pero hecho sin mil y un perro. cosas, pero se le murió el perrito, eso fue su demanda para ir a un proceso. O sea, todo lo demás no, todo lo demás está bien. Oh, por eso no se acopla, o sea, esto de la neurosis es socialmente aceptado y por eso se puede llevar a la clínica, pero eso es como, o sea, si hubiera algo puro, o sea, que no puede haber, pero si hubiera algo puro sería como renegando a eso, ¿no? O sea, realmente no podría entrar con un fin. O sí entraría, pero solo para hacer Con el fin de lo que chingar. dijeron, ajá, de, ay, tú no fuiste conmigo. Y al final ya no sería su fin clínico, sino fin de él mismo. Y Claro. Sí, seguir, Sí, por ejemplo, seguir. también hay muchos casos en la clínica que asisten perversos, pero solo a contarles basofia a su terapeuta. Sí. De que, maté, ¿tienes una foto de tu esposo? Es que maté a un hombre como él. Otra vez, y así empiezan y solo van a ir a asustar al terapeuta. pues. Estaba recordando ahorita el hijo de Satán. Ajá, la Satán. Era así como breve, era un chico que yo conocía, que después de muchos años de no hablarnos, me escribía por WhatsApp, pero siempre era como, tú estás estudiando psicología, ¿verdad? Y déjate platico, a ver, para que tú digas. Y ya, o sea, por mensaje siempre me mandaba como, es que soñé que iba a matar a alguien y que iba a descuartizar niños, Vestido de así, payaso. vestido de payaso. Y a mí me violaron de niño. Y eso todas unas es- narraciones así. Sí, pero en la fantasía, o sea, en realidad no lo iba a hacer, solo me decía que fantaseaba con eso y luego venía él, pero yo no te voy a contar nada porque tú qué vas a andar sabiendo. Pero O sea, fíjate, sí, cada vez que me escribía, yo ni siquiera lo buscaba. Él me escribía, me decía que tenía como todas estas fantasías y luego me decía como de, pero tú qué sabes, yo sé más porque yo leí esto, entonces yo no necesito nada de psicólogos y me siento bien. O sea, es algo que quiero y no haría, pero yo puedo vivir con eso, y me agredía, me atacaba y luego me dejaba de hablar como un mes y luego me volvía a escribir con lo mismo. No, pues... Entonces él estaría más del lado de acá, De hecho, y de que no se puede dar continuidad. todo esto sucedió cuando iniciamos casi en el psicoanálisis. Ajá. Y de hecho, Rosalena me platicaba de esta persona y me decía, es que me suena a psicosis porque quiere matar. Y no sé qué, le dije, no. Le dije, suena más a perverso. Es que sí. Porque te quiere asustar. Porque si quisiera matar ya lo haría. No te tiene que preguntar. No, y si lo narras, es básicamente... Ella no tuvo nada que ver en lo que hizo él, o sea, solo llegó y se aburrió y se fue. Exactamente. Entonces, Ajá, o sea, y yo sí me quedaba así como de, no manches, o sea, Sí. y hasta que lo empecé a dar así como de, pues, o sea, arre, o sea, si dices que no me vas a hacer, no importa. Y luego, Lo que digas. y luego no sé qué decía, tú no sirves para nada, los psicólogos no sirven para nada, yo no voy a hacer nada. Y entonces yo era así como de, pues si no quieres no vayas, o sea, entonces ¿para qué me escribiste? Y se quedaba. Cuando yo le decía como de, no, por favor, entiende que puedes ir con un psicólogo y te vas a sentir bien, La buscaba. me dejaba de hablar, ajá. En cuanto le quitaste los límites, dejó de interesarte, ¿no? No, Se seguía, interesó más. se interesaba Porque más. quería asustarla. Sí, o sea, si No yo lo le lograba. decía, y no lo lograba, si yo le decía como de, pues si no quieres no vayas, o sea, Y se no es mi sentía problema. Seguía, pero te estoy diciendo que quiero matarlos, que tengo vínculos con el diablo, que hago así, date. y así como de, pues, Date cara. y entonces ahí, a partir de eso me empezaba a contar como de, es que me estuve acordando que cuando era niño me pasó esto.
Pero si yo le seguía como el juego de, ay, no, por favor, no mates a nadie, me dejaba de hablar. ¿Por qué? Porque ya obtenía lo que quería escuchar. Ajá. O sea, que yo me escamara, ajá. O que lo buscara después de, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Ya me contestaba. Termina la sesión. Solo voy. A ver, la va a terminar Jackie, que la termine Jackie. Que la termine Jackie. Sí. Déjale, tomo una foto a él. Esta es la segunda sesión de Cuarto Bloque. ¿Y ya? Salieron muchos temas nuevos, ¿no? Para checar. Esta fue la sesión del segundo bloque de psicoanálisis. ¿No? Cuarto bloque. ¿El cuarto bloque? De la segunda sesión. ¿Qué? Cuarto bloque. Segunda sesión. Esta fue la segunda sesión del cuarto bloque de psicoanálisis. Estructura y funcionamiento. De estructura y funcionamiento. Al 10 de... ¿Qué es hoy? Al 10 de marzo de 2017. Sale, bye. Sale, bye.